Muy bien, presentamos al doctor Daniel Luna, jefe del Departamento de Informática Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Doctor, bienvenido. Bueno, gracias. Antes que nada, primero agradecer a gente que ya considero amiga de Mautón, MP, ISEM. Y por otro lado, reconocer, y siempre lo digo en las charlas, la sana envidia que tengo por el proyecto de Agenda Digital en Salud que tienen acá en Uruguay, que la incorporación de tecnologías siempre trae nuevos problemas. De hecho, una historia clínica electrónica trae consecuencias no intencionadas. La incorporación de una agenda digital va a traer nuevos problemas que antes no existían. Y en ese concepto van a encontrar que cuando las cosas estaban en papel teníamos un paradigma y al pasarlos a formato digital vamos a tener otro. Y vamos a tener nuevas consideraciones que en el proceso de maduración de la incorporación de esas tecnologías de la información van a aparecer nuevas soluciones que ni siquiera estamos imaginando. Entonces, el concepto básico que yo, si bien la doctora, hemos estado un mes preparando las charlas porque yo no voy a nombrar un solo decreto, le dejé todo eso a ella. Yo voy a hablar no desde lo conceptual, sino más desde lo pragmático. Llevamos 20 años haciendo un sistema y les voy a tratar de contar desde la experiencia y alguna suerte de lineamiento de qué deberían hacer por lo que han hecho otros que están más avanzados. Y en ese concepto lo primero que les digo es, los médicos se convierten en adictos a la información. La medicina es una ciencia basada en la información y si ustedes le ponen disponibilidad de información, olvídense que no van a querer volver para atrás. La accesibilidad y la disponibilidad es un elemento absolutamente imprescindible para el continuum asistencial y para lograr que se atienda mejor a los pacientes. Y entre el papel y el modelo digital, la única ventaja que tiene el papel es que nadie puede robarse 10.000 historias clínicas abajo del brazo, y sí puedes llevártelo en un pendrive. La naturaleza física del papel hace que tenga la única ventaja con respecto a todas las demás. Sin embargo, existen medios para asegurar esa seguridad de la información y es un cambio que no tiene ningún tipo de discusión. Creo que la mayoría de las instituciones acá en Uruguay, por el proyecto de salud.uy, están yendo hacia eso, más rápido, más lento, han empezado un camino que no tiene retorno y no hay que discutirlo. Es decir, si algún médico plantea que prefiere el papel, seguramente está cerca de la edad jubilatoria y no quiere que le cambien nada, o no ha tenido la exposición a la adicción a la información porque los médicos trabajamos con mucha incertidumbre, generalmente tenemos que reinterrogar y reinterrogar y el tener información disponible para la toma de decisiones cambia absolutamente todo tipo de conductas. Sin embargo, si uno agarra los últimos 20 años, no hay grandes avances en cuanto a outcomes clínicos, motivo por el cual es un claro indicador de que estamos en un cambio de paradigma. La otra es que yo no me llevo muy bien con los abogados, menos con los de mi hospital. Si yo hiciera lo que dice el área de protección y el área de legales del hospital, no es que terminaría preso y esposado con doble esposa, sino que no podría hacer nada. Y les puedo asegurar que vengo hace 20 años haciendo todo lo contrario de lo que me dicen que tengo que hacer, y sin embargo no estoy preso, estoy acá. No quiero decir con esto que no hay que darle importancia a las recomendaciones de los abogados, sino que como estamos en un cambio de paradigma, es muy factible que las instancias de jurisprudencia sean reactivas al cambio. Si uno hiciera todo lo que dice la jurisprudencia, van a pasar dos cosas. Primero, la mayoría de los decretos y leyes que nombró la doctora Escrivana están muy bien desde un marco conceptual, pero luego viene la jurisprudencia, que es la que aplican los jueces, y no la hay. ¿Por qué? Porque estamos en el inicio. Entonces, mi recomendación es no se asusten porque hay muchas cosas que van a tener que hacer y que no van a tener un marco regulatorio y hay que hacerlas porque si no, no van a abrir la puerta y no van a mejorar la última diapo que puso la doctora, que es no van a mejorar la salud de los pacientes y el objetivo es ese. Algo para leer, yo tanto por el tema de las maestrías y del proceso educativo en el hospital, suelo ir buscando mucha actualización. Les recomiendo más que nada el librito del medio. El librito del medio, fíjense el título, dice la privacidad de los datos está casi muerta y eso es precisamente porque se digitaliza. Si bien existen muchas tecnologías para aplicar, las aplican los humanos y los humanos somos chusmas, nos gusta la cosa mediática y no hay manera que si hay más accesibilidad no se viole la privacidad.
Ese libro tiene una gran recopilación de casos de uso y ejemplos como para tomar lo que les va a pasar en las instituciones cuando informaticen. Y el tercero, el que está de este lado, está muy bueno porque, si bien no es el mejor ejemplo, el HIPAA, el modelo regulatorio americano, no es el mejor ejemplo porque tienen una escasa interoperabilidad, es decir, muy poco intercambio de información, están muy concentrados en los modelos transaccionales y no asistenciales, pero sí tiene una muy buena base para tomar idea de lo que sería un marco tecnológico y jurídico maduro. Desde un punto de vista de la historia clínica en particular, hay una revisión sistemática que hizo un grupo de España que les recomiendo leer como una introducción. Leen estas 5 hojitas y van a tener una muy buena idea general sobre el tema. Un par de definiciones que la doctora ya hizo, porque son 3 conceptos que se suelen intercambiar o usar en forma intercambiable, y en el modelo yo siempre, tanto a los residentes como a los alumnos de la maestría, suelo decirles, miren, privacidad es el derecho a estar solo. Mi privacidad es si yo no lo digo, yo no quiero que nadie sepa cosas mías. Si yo tengo una enfermedad o tengo una adicción, me la quedo yo, nadie la tiene que saber. Ese es el primer derecho en el cual se basa la privacidad. La confidencialidad es, si yo se lo cuento a ella, que ella no se lo cuente a terceros. Entonces, si yo hablo con mi médico, no quiero que ningún otro médico, ni el Estado ni nadie, lo tenga que saber. También es un derecho, el derecho a la confidencialidad. Solo se lo digo a mi confidente. Y la seguridad son los métodos y procesos que aseguran los 2 previos. Esto es dificilísimo en las organizaciones médicas, y no porque pongan tecnologías de la información, porque la privacidad, la confidencialidad y la seguridad en papel no existe. ¿O me van a decir que no se filtran datos de salud de una persona pública en cuanto se interna en algún lado? Entonces, no antepongamos el hecho de haber puesto sistemas de información cuando eso no está asegurado en el modelo de papel. Entonces, el concepto es, ¿tienen los sistemas de información herramientas superadoras a los modelos de papel? Sí, pero son difíciles de implementar. Y ahí voy a pasar a contarles un poquito lo que nos ha tocado hacer sin leyes, o sea, sin marco regulatorio, sin jurisprudencia, y con tecnologías que están madurando en mi hospital en los últimos 20 años. Este enfoque en forma global en el capítulo de seguridad, privacidad y confidencialidad de la información, les tiro ya, hago la publicidad. Esta semana está gratuito en Amazon el libro que le ponemos a los maestrandos, en un ebook que hemos escrito que recopila un poco la información de los últimos 20 años. Está en Amazon, es el librito que está ahí, y que tiene un capítulo dedicado a esto, en donde van a poder leer. No abunda la información en español, en Informática en Salud, y tienen la chance de poder descargarlo gratuito por una semana. Entre los métodos de seguridad, el más importante es lo que se llama el PKI, que es la firma digital, que no es lo mismo que la firma electrónica. Firma digital electrónica esencialmente está en quien te da la llave pública, quien certifica esa llave pública. Y por otro lado, lo que se viene. ¿Qué se viene? Se viene blockchain. Blockchain es esencialmente un nuevo modelo de asegurar a través de hash encadenados. Se usan para las criptomonedas para evitar que puedan ser falsificadas, y tiene la promisoria funcionalidad de poder servir en salud, lo cual está absolutamente en sus albores. Así que desde el punto de vista tecnológico la seguridad está definida. Sin embargo, son pocos los países que tienen firma electrónica digital totalmente implementada. Sin embargo, la mayoría tienen leyes. Es algo que requiere de una infraestructura muy difícil de implementar y de contener, y no es imposible. Nosotros tenemos firma electrónica hace 10 años en la historia clínica, pero no tenemos firma digital porque hasta hace poco no estaba todavía regulado quién me daba a mí el certificado público para tener la llave encriptada en forma asimétrica. El verdadero cambio con la firma digital es que yo no puedo repudiar, si soy médico, yo no puedo repudiar ante el Estado, porque al tener ese certificado yo tengo que decir, soy yo tengo que, se invierte la carga de la prueba, yo tengo que decir que no fui y tengo que demostrarlo, cosa que no sucede con la firma holográfica. Y por otro lado, la instancia tecnológica es difícil porque implica un cambio cultural muy grande el hecho de firmar cada uno de los documentos electrónicos. ¿Este tema es un tema importante? Sí. ¿Por qué? Una revisión hecha por el Infoway. El Infoway es
el sistema de información canadiense es uno de los más maduros a nivel internacional desde un punto de vista tecnológico y su modelo de aplicación. Cabe señalar que cada país tiene como imagen especular el sistema de información que representa el sistema de salud. Si ustedes tienen un sistema universalista, van a tener mucha chance de tener un muy buen sistema de información. Si tienen sistemas fragmentados, como tienen acá en Argentina, van a tener sistemas de información fragmentados. Y ese desafío es mucho más difícil de lograr cuando la información está totalmente atomizada en islas, en un archipiélago que luego hay que lograr integrar. Sin embargo, del lado de los pacientes en esta revisión, que revisa qué dicen los médicos, qué dice el Estado, qué dicen los diferentes stakeholders, qué dicen los pacientes, cuál es su preocupación, y por lejos la preocupación de los pacientes tiene que ver con privacidad y confidencialidad. El paciente le preguntan, ¿qué le parece la informatización de las historias clínicas? Ah, buenísima, pero ojo, ¿qué pasa con la privacidad y la seguridad? Esencialmente, ¿me lo va a ver el gobierno? Esencialmente, ese es el punto en cuestión. Y después hay un equilibrio absolutamente difícil de lograr, porque dar accesibilidad a los datos atenta directamente proporcional con la privacidad, la confidencialidad y la seguridad. Y ese es un camino que a nosotros nos ha tocado transcurrir en los últimos 20 años con idas y vueltas. Hemos sido más restrictivos para asegurar la privacidad y luego hemos tenido problemas asistenciales. ¿Por qué? Porque al no tener disponible la información se han generado nuevos errores médicos. Hemos sido más permisivos dando acceso a cualquier médico y ha habido violaciones de privacidad porque al tener más acceso, una compañera del country de tal médica entró, miró, contó y hubo instancias de ética profesional que tuvimos que ser atendidas en el hospital. Así que sépanlo, la privacidad, confidencialidad y seguridad versus la accesibilidad es un equilibrio que van a tener que encontrar en cada institución y si bien hay reglas, si bien hay recomendaciones internacionales, no hay ninguna chance de que no tengan que verse expuestos a situaciones que van a tener que contemplar y resolver en forma interna porque a mayor accesibilidad, menor privacidad y confidencialidad. Les debo reconocer que llevamos 20 años haciendo nuestro sistema, sin embargo, maduramos cuando tuvimos que acreditar contra un externo. Hace 3 años acreditamos Joint Commission y nos volvieron locos con el tema de privacidad, confidencialidad y consentimientos informados. El anteaño pasado acreditamos nivel 6 de HIMSS, que es una sociedad internacional americana que tiene un modelo de adopción de historias clínicas y electrónicas y va de nivel 0 a nivel 7. Nivel 0 es todo papel, nivel 7 es nada de papel. El año pasado logramos acreditar nivel 7 y tienen estrictas guías de cómo debe tratarse el tema. Y logramos madurar recién cuando logramos estas acreditaciones. Previo a eso, estaba muy lindo en la teoría, pero después en la práctica, estas acreditaciones se ponen del lado del paciente. Y tuvimos que hacer muchos cambios en el concepto de consentimientos y en el concepto de seguridad de la información que nos posibilitaran ir a eso. Y les voy a contar un poquito algunos de ellos. El primero es perfiles de acceso. Acá ya no estoy hablando a nivel nacional, estoy hablando a nivel institucional. Y esta es nuestra experiencia, somos una red de salud y tenemos una cobertura muy pequeña en Argentina, en el sentido que estamos solo en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Primero definan perfiles de acceso. Deben documentar y ponerse de acuerdo a dónde y qué puede ver cada profesional o cada usuario en la historia clínica. Si bien el secreto profesional nos alcanza a todos, administrativos, enfermeros, médicos y quien sea, el nivel de visualización y manejo de la información tiene que estar pensado para lo que tiene que trabajar ese profesional o ese usuario. Entonces, es muy complejo, pero existe, y nos ha llevado mucho trabajo ir refinando con reglas qué puede y qué no puede ver cada profesional. Primero es eso. Segundo es que cuando el perfil de acceso que me define que yo puedo entrar a un paciente, yo quiero entrar a otro, tenga que justificar y eso genere lo que se llama un transaction log, es decir, un log de transacciones en donde quede registrado y yo tenga que justificar por qué entré a un paciente que se supone que de acuerdo a las reglas yo no tendría que haber entrado. Sin embargo, si yo entro a la historia de la doctora que se atendió en el hospital y yo no la estaba atendiendo, el daño ya se hizo. Entonces tienen que poner sistemas de monitoreo constantes de acuerdo a niveles de privacidad y confidencialidad cuando yo entro a algo que, por más que tengo que justificar, no
no estaba dentro de los parámetros, y ahí tiene lo que llama la biometría del comportamiento. Si yo estoy entrando a algo que en los últimos 10 años no entro a este tipo de paciente, el sistema puede perfectamente detectar y ponerle un flag, poner una alarma, y tanto la Joint como HIMSS nos exigió tener un comité de seguridad de la información, con un oficial de seguridad. Ese comité es el encargado, es multidisciplinario y tiene gente del comité de ética profesional y de ética de asistencial que analiza estos logs que se van de la media. Y ese es el modelo, porque hay que buscar una suerte de jurisprudencia interna en la institución para tratar de definir reglas e ir cambiándolas para cuando uno tiene que ingresar a pacientes, porque presumimos o hacemos primar la idea de que el que entra está entrando en un proceso asistencial y necesita atender al paciente, lo cual no siempre es así, más cuando se internan pacientes con exposición pública. La otra es que cualquier médico en la historia clínica vea quiénes accedieron a esa historia y que los mismos médicos denuncien accesos no autorizados. Ahí pueden ver que ahí están los últimos accesos y la justificación por lo cual entró. Un monitor por instancias clínicas, un auditor médico, un médico asistencial del equipo que lo está atendiendo o quien fuere. Pero tenemos chance de ir un poquito más allá. De hecho, fuimos más allá. ¿Por qué? Porque empezamos con este modelo esencialmente con el rol institucional, no con todos los pacientes. Rol institucional, que son aquellas personas que trabajan en la institución, que son los más expuestos, porque yo entro, me entero que está con un problema un compañero de trabajo y entro a la historia, tengo acceso, entro a la historia a ver qué le pasa. El concepto fue, el daño ya está hecho, después me van a retar, va a venir un modelo punitivo porque yo entré a quien no correspondía, pero el concepto básico es, tenemos que tratar de evitar eso. Entonces, en el portal de salud, que es una suerte de versión de la historia clínica, pero hacia el lado del paciente, le dimos la chance que el paciente defina si el acceso es abierto, como está puesto ahí, yo lo tengo abierto, o lo tengo restringido. Si lo tengo abierto, las reglas de acceso son las de los perfiles de acceso, entonces son las genéricas. Ahora, si yo lo tengo cerrado, puedo definir una clave y yo, para que un médico pueda entrar a mi historia clínica, yo le tengo que dar la clave. Entonces, soy yo el que abre, es una suerte de consentimiento. Yo le doy la clave y si no le doy la clave no puede entrar. Ojo, no puede entrar en situaciones normales, sin embargo, si hubiera una situación de emergencia, la típica, van a decir, bueno, pero si viene en coma, ¿cuántas veces van los pacientes en coma a la guardia? De cada 1000 atenciones, menos de 0,1. Entonces, no me pongan la excepción en la regla. Si va en coma, bueno, ahí ponga, el break the glass, rompa el vidrio, eso va a una lista de monitoreo mucho más estricta en línea. Y eso avisa también en línea al correo electrónico y al paciente en el portal diciendo que quién accedió, cómo accedió. Es decir, rompimos el paradigma de la corporación médica y se lo estamos dando a los pacientes. El paciente es el que realmente tiene que tener el poder y él decide quién entra y quién no entra. Esto costó muchísimo, con mucho debate interno, debido a que los médicos somos... Es una falacia, la doctora lo dijo. La historia es del paciente, pero la tutela la tiene el establecimiento. ¿Y quién se la da? En mi hospital, para conseguir la historia, por más que hay una ley y demás, tienen que hacer una linda cola, te pagan la fotocopia. Entonces, como organización de salud, la ley es clara, pero no cumplimos el concepto de darle. El modelo de habeas data para mí sigue siendo una falacia. Sin embargo, nos adaptamos como podemos. La otra es las esposas que puse al inicio. Entiendo que la disrupción pasa por el que va a presentar un problema. Hay un paciente que invocando habeas data no quiere dar el dato a fulano o a mengano. Bárbaro. En un Pareto, el 80% de los casos se explica por el 20% de los problemas. La mayoría no va a hacer eso. Entonces traten de cambiar el paradigma. Abran la puerta, métanse, no saben qué va a aparecer, pero bueno, traten de hacerlo. La mayoría no va a invocar recursos de amparo, ni va a poner, ni va a ser una psicópata que no va a querer que lo vea nadie nada. No va a pasar, no va a suceder. Y cuando esa psicópata esté con riesgo de vida, va a dar todo, porque la simetría del conocimiento es tan grande que va a querer que la salven y que la atiendan. Entonces, si se paran en esa instancia, van a tener chances de despojarse de la problemática del miedo y avanzar. Esa es mi recomendación, es lo que veníamos haciendo hace 20 años y... ¿Se acuerdan? En Argentina, en la época del Corralito, tuvimos más de 800 secuestros de historia clínica. No teníamos ni firma, nada, ni electrónica, ni digital, ni nada. Es decir,
el área de legales ni sabía, ¿no? El gerente de legales es un excelente amigo mío, sin embargo no le cuento nada. Nos juntamos a jugar al póker, pero no le cuento nada, porque en cuanto le cuento, levanta las antenas y me empieza a poner trabas. Avancen. Bueno, obvio que no está acá, yo no me llevo bien con los abogados. La otra es, la solución es consentimiento informado. HIMSS y Joint nos exige. El paciente debe informar. Y hay un consentimiento llamado habeas data. El planteo, y eso me llamó la atención, mi gran amigo Matías, el gerente de legales, el día que le dije, bueno, mira, yo le hago firmar el consentimiento, que no es muy genérico, de hecho dejo bien en claro que yo lo uso para modelos asistenciales y que si hay una instancia de investigación o educación, hay otro consentimiento. El consentimiento de habeas data implica que cuando se empadrona el paciente, tiene que dejarme claro que yo voy a usar sus datos para procesos asistenciales. Y le dije, bueno, y si se niega, no lo atiendas. Si no hay riesgo de vida, decirle que vaya a buscar otro prestador. Me mató. Toda la vida me decía que no haga nada y me dice, no lo atiendan. Tenemos derecho. No sé si es así en todos lados, pero bueno, eso. ¿Qué pasó? En los últimos 20 años solo 2 pacientes, ahí volvemos al Pareto, ¿no? Miren, 2 pacientes tuvieron alguna restricción. Y la restricción de uno de ellos fue esencialmente porque tenía de primer nombre Berta y no quería que aparezca Berta como el primer nombre. Ya estamos, 2 diapos más. Con el tema de consentimientos, y esto ya es una instancia más tecnológica, les recomiendo, este es un reporte de la Unión Europea para el proyecto EPSOS, que es el proyecto de historia clínica digital interpaíses. Ese es el modelo madurativo más importante, en donde esencialmente define 3 niveles. Niveles para crear la historia clínica, tiene que haber un consentimiento para ello, para compartir su historia clínica con terceros y para acceder a su historia clínica. Les recomiendo ver este reporte. Las excepciones para el consentimiento existen, creo que fue muy claro, la doctora ya los dijo en la diapo anterior. En Argentina, para el ámbito público, el consentimiento informado para la historia clínica no es necesario, y en el ámbito privado, si bien es interpretativo, la mayoría lo solicita, nosotros lo pedimos. Y el planteo es, la Comunidad Europea o Canadá es un Homo sapiens. Ustedes están en Homo erectus, en Argentina estamos todavía en simios. Entonces, plantéense dónde están para exigirse cosas. Yo no exigiría demasiado, ni me metería tanto en las leyes, y dejaría que fluyan los casos de uso para ir solucionándolos cuando aparezcan. Mientras tanto, lo más importante es avancen, porque si no se van a quedar como nosotros, como simios. El modelo que usa Uruguay es el modelo de IHE, Integrated Health Enterprise, que es el mejor modelo de integración de documentos. No es un estándar, es una aplicación de múltiples estándares existentes, y es lo mejor, porque los estándares van cambiando, pero el modelo conceptual no. Y el problema básico para compartir esos documentos, si bien lo dijo bien claro, la historia clínica electrónica nacional que tienen acá en Uruguay no es una historia clínica, es una tabla que tiene punteros a donde están los documentos. El planteo está en que si un paciente dice, yo no firmo el consentimiento para que el Estado los vea, puede quedar igual en el proceso asistencial del establecimiento, así que no es un impedimento. El problema está en que se utiliza como modelo para consentir un espacio en un estándar de intercambio de documentos que se llama HL7CDA, que en un pedacito dice qué es lo que deja. Dejo que lo vean, dejo que lo compartan, dejo que se acceda. Sin embargo, el header, que es lo que está arriba, ya puede dar inferencias, porque si acá dice Hospital Italiano, Servicio de Infectología, sección de HIV, olvídate, yo ya tengo inferencia de qué es lo que estoy teniendo. Entonces no alcanza con esto. Y segundo, antes del año 2006, los perfiles de IH no tenían ningún modelo de consentimiento. Entonces, la mayoría, tanto sea por datos confidenciales, para uso de investigación, no tenía manera de documentarlo. A partir del año 2006 crearon lo que se llama el Basic Patient Privacy Consent, que es el consentimiento informado, que actúa como un modelo de implementación de las guías, que es lo que recomiendo que tomen, porque ya existe, está perfectamente definido y aparece dentro de todos los perfiles. XDS se llama el modelo de compartir los documentos. Ahí tienen el perfil para implementar el modelo de consentimientos en el proceso de maduración del intercambio de documentos de ustedes. Gracias.